De Frederick Forsyth, Federico para los españoles, se ha dicho que es el primer escritor del mundo en su género, que es el fabricante de bestsellers que en todas partes arrasan en sus tiradas. ¿Cómo se consigue, Federico, bienvenido, cómo se consigue llegar a esa difícil facilidad de construir un bestseller? La primera vez con Chacal era instinto puro, porque yo no tenía ni experiencia, yo no había tomado lecciones o cursos o nada. Estaba en 1970 un periodista, 12 años del periodismo, sin trabajo, sin perspectivas de coger trabajo y sin muchas economías. Me parecía útil, en lugar de gastar mi tiempo, de ganar, como yo lo consideraba, unos duros, por escribir una novela. No tenía esperanza de un éxito como fue, pero yo pensaba hacer un éxito modesto dentro de Inglaterra con esta novela Chacal. Yo lo escribí entonces como me parecía a mí lo más interesante, lo más lógico, lo más cronológico, y en un estilo que es exactamente no literario, es un estilo seco, un estilo de reportero. Periodístico. Periodístico. Y ¡pum! Éxito. Muchas copias vendidas y más pedidas y más pedidas y más pedidas. Y ahora me dicen, oh sí, es un nuevo genio. No sé cómo. Instinto. Y enseguida he escrito Odessa, no el mismo tema, pero el mismo tipo. Caza al hombre, criminales, espías, tal. Y finalmente Los perros de la guerra, de los tres, el nuevo, claro, es diferente. Pero yo pienso que ahora, 10 años después de Chacal, sí que tengo una fórmula. No es instinto más, es más pensado. Él nace en Ashford, condado de Kent, al sureste, exactamente en Inglaterra, el 25 de agosto del año 1938. ¿Y esa curiosidad que sentía usted por la fiesta taurina, de dónde procedía? De un libro, La muerte por la tarde, por Hemingway, que había leído con la edad de 15 años en Inglaterra, y para mí pensaba absolutamente, yo quería ver esta fiesta extraordinaria. Y por eso quería absolutamente dejar la escuela y venir a España por seguir los toros. Si había pasado 4 meses en 56, de enero hasta abril, en una sala de clases, sí que había posiblemente un conocimiento más clásico, más literario de la idioma española. Pero corriendo con otros teenagers de Málaga, después de los toreros, sí que aprendí, pero aprendí un andaluz de la calle. ¿Fue usted piloto por vocación? No. Era la segunda cosa que me fascinaba. Después de los toros. Después de los toros, volar, pilotar aviones. ¿Cómo se sintió atraído después por la profesión periodística? Mi tercero interés era de viajar. Y pensaba que corresponsal en países extranjeros sería una manera de viajar con el editor pagando mi billete. El primer libro que yo he escrito, La historia de Biafra, y era escrito 90% dentro del enclave de Biafra, completamente contemporáneo, los niños muriendo en miles y miles. Y claro, siendo un reportaje, podía tener el tiempo de describir lo que pasó y los caracteres. No tenía una trama ficcional. Era lanzado en 69, 2 años antes de Chacal. Usted lo escribió en el mismo 69, ¿no? 69, sí. Estaba usted en una roulotte. En enero 69 y fue publicado en junio de 69. Pero yo pienso que no era
ha vendido 30.000 copias en bolsillo y pues desapareció, porque Biafra también ha desaparecido y mucho del interés ha desaparecido. Odessa, como probablemente saben casi todos nuestros espectadores, es una expresión compuesta de las palabras o de las iniciales de las palabras alemanas que equivalen a Organización de Antiguos Miembros de las SS. ¿Es cierto que esa organización existe? Sí. ¿Es cierto que tiene mucho dinero? Ahora mismo no lo sé. Existía seguro. Y tenía mucho dinero, mucho poder económico. Riquísimo. Y la idea me venía en la cabeza, ¿cómo viven estos cazadores profesionales o amateur de ex-nazis? Yo empecé a investigar y claro, sin mucho retraso me encontró a la puerta de Simon Wiesenthal en Viena, que me ayuda mucho. Uno de mis fuentes me ha propuesto, en lugar, Freddy, de utilizar un nazi ficcional, ¿por qué no elegir un nazi real? Yo pregunté, ¿es posible? Sí, claro, es posible, porque hay por ejemplo, y me ha propuesto Rossmann. Rossmann no era ficcional, Rossmann era exactamente como descrito en este libro. Usted lo que quiere hacer es exactamente lo que hace. Sí, un thriller es un genio de novela. Sí. No es una novela psicológica, no es una novela romántica, no es una novela histórica. Debe cumplir un deber, excitar, coger el lector, conducirlo de página 1 a página 500, que sea, y esperamos, él quiere continuar, porque el ritmo de la acción lo empuje a continuar hasta la última página. Con 100 páginas en el medio, describiendo el carácter de señor Smith, él podía perder interés. Si hay un laboratorio, este laboratorio existe solamente aquí dentro. Mi manera de trabajar es de desarrollar la historia, la trama de la novela. Es la primera cosa. Y eso puede durar un año y medio, sin ninguna palabra escrita. Y solamente cuando yo sé exactamente lo que es la historia, cuántos caracteres, lo que hacen, lo que dicen, empiezo a la búsqueda de las informaciones técnicas. Esta sección del trabajo es viajar a Washington, a Moscú, a Londres, a Roma, a Estocolmo, donde sea. Si yo pienso que un señor que es posiblemente el mejor experto del mundo en esta disciplina vive en Estocolmo, yo voy a Estocolmo a verlo. Y solamente cuando tengo todas estas informaciones, solamente entonces empiezo a escribir. Y cuando escribo es rápido, porque no estoy componiendo, estoy solamente dictando a mis dedos lo que deben escribir. Pero yo pienso que hay posiblemente un docen mundialmente, 6 americanos, 4 o 5 ingleses, un otro, que pueden considerarse el techo de copias vendidas. No hablo de calidad literaria es otra cosa, pero de copias vendidas, sí. ¿Usted no se ha propuesto nunca hacer literatura en sus libros? No es mi don. Y yo no me digo mentiras a mí. Yo no soy Shakespeare, yo no soy Cervantes, soy un escritor de thrillers. Se ha hablado mucho también de las presiones que le han hecho a usted, de las amenazas que ha recibido en distintas ocasiones, en unas oportunidades de los mismos nazis, en otras oportunidades se dice que del Mossad judío. En realidad, ¿qué clase de presiones ha tenido usted? ¿Le han amenazado alguna vez de muerte? No. No. Preparando este libro, Odessa, muy pocos amenazas. Unas cartas extraordinarias después del lanzamiento. Yo pienso que
que eran todas las cartas de personajes de la extrema derecha, y la mayoría sin nombre. No, la posición donde era veces un poco peligroso era preparando perros de la guerra. Este mundo era más fatal que estos viejos tíos de 70 años. Usted ha conocido muchos mercenarios. Muchos, un docen, posiblemente 15 profesionales. ¿Cómo los ve usted? ¿Qué clase de gente es un mercenario? Es casi inclasificable. Inclasificable. Son distintos todos, ¿no? Sí, yo sé que hay una imagen del mercenario. En la prensa, sí, es siempre un tipo muy malo. Inspiración, dinero solo. En mi experiencia, el dinero no era la motivación primordial, porque lo que ganaban, por ejemplo en Biafra, era mucho menos que habían podido ganar, por ejemplo, trabajando en un campo de petróleo, donde la paga es bastante alto. No, era más complicado. Vinieron de diferentes nacimientos, de diferentes padres, de diferentes naciones, diferentes idiomas, diferentes ideologías. La sola cosa común entre todos era el amor de la lucha, no del sadismo. Dos sí que eran sádicos, pero no, otros eran no más malo, no más cruel que cualquier sargento de un regimiento de paracaidistas. Pero tenían este amor por la aventura, por el aventura, riesgo. la lucha. Vamos a hablar del impasse, de esos 4 años que transcurren desde que dice que se acabó de escribir. Resulta que lo primero que hace es casarse. Bueno, dicen que ha ganado mucho dinero con esas novelas. La gente que lleva las cuentas del dinero ajeno dicen que pasa de 300 millones de pesetas, que depositó en gran parte en Suiza. Se dice que se enamora y se casa con una bella irlandesa que tenemos por ahí en algunas fotos. Y hay otra cosa más, y es que se dice, porque la gente siempre dice cosas, sobre todo los periodistas que están estudiando en la vida ajena, se dice que Forsyth eligió Irlanda porque es el único país del mundo donde los escritores no pagan impuestos. Ha sido dicho. Ha sido dicho, ¿pero es verdad eso? En parte, sí. Parte. En parte. Pero yo puedo decir sinceramente que cuando yo iba a Irlanda no tenía intención o ambición de escribir más. Entonces era un parte, si quiere ver. La mayor parte era que mi esposa está de ahí, que quería volver, que es un país atractivo, muy verde, que la gente muy amable. Era la mayor razón. A pesar de sus propósitos de no volver a escribir en 1979, ahora apareció La alternativa del diablo. Y esta vez ya recibe por ella, o así lo dice la prensa mundial, 1 millón de libras esterlinas, ¿no? Es posible, sí. 150 millones de pesetas más o menos. Sí, más o por menos. este libro que están ustedes viendo ahora en sus pantallas. La verdad es que es una obra futurista, es la primera obra que no se desarrolla en el pasado, sino que está confrontando un poco el misterio del futuro inmediato. Acaece toda ella en 1982, son 500 páginas. Este es el grueso volumen, 500 páginas de un texto apretado, donde la complicación es mucho mayor que en las novelas anteriores. Sí. Si en las otras había, digamos, 3 o 4 tramas paralelas, aquí las bifurcaciones son múltiples, hay como 15 escenarios distintos. Su novela ha llamado mucho la atención de la gente porque se esgrime por vez primera de una manera, digamos, dolorosa la posibilidad de esa alternativa trágica de una tercera guerra mundial. ¿Usted cree que esa guerra es posible? Me parece que si 2 o 3 condiciones por casualidad coinciden en el mismo mes, posiblemente falta solamente un cerillo, no por hacer una guerra, pero por poner en camino una serie de eventos que conducen a una confrontación América-Rusia. Algunas de sus novelas han sido llevadas al cine y han sido tan bestsellers cinematográficos como lo fueron sus libros en las librerías.
¿Cree usted que han respetado fielmente las ideas que usted tenía? En el caso de Chacal, sí. Sí. No era tan contento con Odessa, porque me parecía que han mucho cambiado sin ganar por los cambios. Cuando termina usted Chacal, sin embargo, a pesar de que el libro sería, como se vio, una explosión, le cuesta a usted trabajo encontrar editor. Va usted a uno y dice que no, el segundo tampoco, ni el tercero, ni el cuarto. Sí, ¿Cómo se explica eventualmente, eso? no sé, pienso que no estaban leyéndolo. ¿Cuántos ejemplares calcula usted que se han vendido de Chacal en el mundo? Me dicen los editores unos 8 hasta 9 millones.